Hoy vamos a hablar acerca del tema de anticoagulación en enfermedad renal crónica avanzada. Mi nombre es Carlos Sánchez y soy residente del programa de medicina vascular. Para esta charla vamos a hablar algo muy específico y vamos a trazarnos unos objetivos importantes. Y es que vamos a hablar específicamente de los pacientes que realmente tienen una enfermedad renal crónica avanzada. En ese orden de ideas vamos a tocar únicamente aquellos escenarios de anticoagulación en donde los pacientes tienen una tasa de filtración menor a 15. Y tener en cuenta que la mayoría de los estudios, cuando se utilizaron diferentes herramientas entonces para estimar la tasa de filtración glomerular en esos estudios, entonces se utilizó la fórmula de Koch-Colgado. Vamos a hablar dos escenarios importantes del tema de la anticoagulación y es el escenario de la fibrilación auricular y el escenario del tromboembolismo venoso. Adicionalmente, sí sería bueno pues uno hablar en estos temas de anticoagulación, fibrilación auricular y enfermedad renal crónica, el tema del cierre de auriculilla, pero es un tema que no vamos a tocar en esta charla, dado que pues, sería un tema también muy extenso y que se podría tratar en una charla que ya se ha tratado anteriormente. Y lo que vamos a hacer un repaso entonces por toda la evidencia que existe, o por lo menos, digamos, la evidencia más importante y lo que se ha publicado en los últimos años acerca de estos temas, con el fin entonces de tomar unas conclusiones al respecto. Entonces, hablando de la enfermedad renal crónica, tenemos algo muy importante y es que la enfermedad renal crónica a lo largo de las décadas se ha convertido entonces en un desafío de salud pública, porque esto ha tenido como consecuencia un aumento importante en la morbimortalidad. Adicionalmente, eso ha aumentado los días ajustados de discapacidad debido a esta enfermedad. Y la mayoría de los individuos mayores de 75 años ocupa una de las principales causas de mortalidad en esta población. Entonces, algo muy importante y es que la enfermedad renal crónica se ha correlacionado con eventos importantes. Y es que entonces la enfermedad renal crónica tiene diversas comorbilidades y a medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, pues van aumentando entonces estos problemas de tipo cardiovasculares. Encontramos que en aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, de estas muertes que presentan estos pacientes, pues son atribuidas a enfermedades de tipo cardiovasculares, siendo en estas los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo del miocardio, lo más frecuente. Adicionalmente, la mayoría de frecuencia de este tipo de situaciones se observan en los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada y especialmente en aquellos pacientes que están en hemodiálisis y dentro de los 2 primeros años de comenzado la diálisis. Adicionalmente, esa enfermedad renal crónica confiere también un riesgo de tener enfermedad arterial periférica hasta en un cuarto de la población de pacientes con enfermedad renal crónica. Hablando entonces de la trombosis y enfermedad renal crónica, pues estudios diferentes, como por ejemplo estos datos de la investigación de Viena en pacientes que tenían enfermedad renal crónica, se vio que estos pacientes pues pueden tener un tromboembolismo venoso en un 3.8% y que la mayoría de estos pacientes pueden tener hasta un casi 16% de trombosis de los accesos vasculares. Pero si vamos a comparar entonces la población de enfermedad renal crónica contra individuos que no tienen enfermedad renal crónica, vemos que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener hasta 2 veces mayor riesgo de tener un embolismo pulmonar. Estos pacientes que están en diálisis van a tener entonces mayor riesgo de tener eventos tromboembólicos venosos y asimismo los pacientes con fibrilación auricular es más común este tipo de patología hasta 10 a 20 veces en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica terminal. ¿Y a qué se debe todo este evento trombótico en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Es que realmente vamos a ver
que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen demasiados factores de riesgo importantes para que se produzcan estos factores trombóticos. Entre ellos, pues vamos a ver que ellos tienen muchos accesos vasculares que obviamente les confieren mucho más riesgo de tener eventos trombóticos. El uso, por ejemplo, entonces de eritropoyetina. Los pacientes pueden tener frecuentemente procesos infecciosos, admisiones hospitalarias y adicionalmente tienen diferentes enfermedades de tipo cardiovascular que le van a conferir ese mayor riesgo de presentar eventos trombóticos. Sin embargo, vemos también que van a tener otras condiciones clínicas que le van a aumentar el riesgo de producir trombosis, como por ejemplo incremento de factores procoagulantes como el fibrinógeno, el factor 12, el factor 7. Vemos entonces que esos pacientes adicionalmente tienen una reducción entonces de factores anticoagulantes, específicamente como lo hemos visto en los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Adicionalmente vemos diferentes condiciones en el proceso de la coagulación. Vemos que diferentes vías se ven alteradas en los pacientes con enfermedad renal crónica. Estos pacientes de entrada pues tienen un aumento de la vía de la renin-angiotensina aldosterona, un aumento de la angiotensina, van a hacer más apoptosis los miocitos de las aurículas, van a tener más fibrosis en este sitio, lo que les va a conferir un mayor riesgo de presentar fibrilación auricular. Y aquí vemos también una alteración pues de diferentes mecanismos, como por ejemplo de una disminución de la trombomodulina, un aumento de la generación de trombos en estos casos, y adicionalmente vemos que los pacientes pues van a tener otras condiciones importantes como un aumento de la activación plaquetaria y de la unión de las plaquetas, asimismo como un incremento del factor de von Willebrand, que esto se va a traducir entonces en que nuestros pacientes van a tener una mayor agregación plaquetaria y por ende van a tener un mayor riesgo trombótico. Pero el problema no solo radica en el proceso trombótico, en el aumento del riesgo trombótico que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica, sino que a su vez los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo de presentar episodios de sangrado. Y vemos que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar episodios de hemorragia hasta en un 50%. Pueden tener un aumento de un 5 a 10 veces la tasa de hemorragias intracerebrales si los comparamos con la población que no tiene enfermedad renal crónica. De entrada, el paciente que tiene una tasa de filtración menor de 30, pues va a tener un riesgo basal mayor de hemorragias. Y en la literatura sí ha reportado que inclusive hasta tasas tan altas como más de 100 veces comparado con aquellos pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, pueden presentar entonces hemorragias de tipo gastrointestinal. Y esto también se debe a múltiples factores, y es que la plaqueta, el granulocito de entrada, pues se ve afectado por numerosas condiciones clínicas derivadas de la enfermedad renal crónica. Entonces, de entrada, pues estos granulocitos se ven afectados por la uremia, hay un aumento del estrés oxidativo, hay una activación plaquetaria y consumo por la hemodiálisis, hay una alteración entonces de la vía del ácido araquidónico y de las prostaglandinas, hay una alteración del metabolismo del calcio, y como vemos de entrada, pese a que vemos que también puede aumentar ese riesgo de la agregación plaquetaria, pues también puede haber una disminución de la misma derivado de todo esto. Entonces lo que vemos es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo trombótico, pero también a su vez van a tener un mayor riesgo de presentar eventos de sangrado. Y entonces entremos en el tema en cuestión. Entonces, ¿cómo vamos a determinar este riesgo trombótico y este riesgo hemorrágico, hablando particularmente de los pacientes que tienen fibrilación auricular? Y como lo he mencionado previamente, pues la fibrilación auricular puede tener una prevalencia del 10% en esos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y esta va incrementando por cada 4% cada año, y probablemente por la edad avanzada y por las condiciones comórbidas, asimismo entonces por su enfermedad renal crónica, lo que obviamente se va a traducir en tener un mayor riesgo de presentar accidentes cerebrovasculares.
Asimismo, eso genera un desafío importante entonces en determinar el riesgo tanto trombótico o hemorrágico que tienen los pacientes. Y sabemos que se han utilizado tradicionalmente escalas de predicción tanto de sangrado como de eventos cerebrovasculares como el Hasbled o el CHAS-BAS para evaluar este tipo de riesgo en los pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, realmente en las validaciones no está determinada este tipo de condiciones en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Es por eso que a lo largo del tiempo se han tratado de hacer estrategias importantes en este tipo de poblaciones. Por ejemplo, entonces tenemos como el score de Atria, que es un score en el cual se trató de se desarrolló en 9.186 pacientes, pero específicamente en tratamiento con warfarina. Aquí se incluyeron entonces pacientes que tuvieran tasas de filtración glomerular por encima de 45 o que requirieran diálisis. Sin embargo, pues obviamente no se estableció como unos valores importantes o definir qué tipo de estadio de la enfermedad renal crónica estaban los pacientes. Después tenemos el R2-CHAS 2, que es un score basado obviamente en el CHAS-BAS, también considera la insuficiencia renal, pero menos de 60 y necesita validación entonces en los casos de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y finalmente tenemos el Orbit AF Bleeding Score, es un score que utiliza 5 variables, evalúa el riesgo de sangrado en pacientes que tienen fibrilación auricular. eh, Sin embargo, los pacientes en el Orbit mostraron que tenía una buena capacidad de discriminación comparados con el Hasbled, aunque no ha sido muy consistente cuando se han hecho diferentes estudios con este score. Entonces lo que vemos es que los pacientes hasta ahora tienen un riesgo trombótico elevado, un riesgo hemorrágico elevado, y hasta ahora no tenemos una herramienta muy clara de la cual nos sirva como una ayuda muy clara para decir esto es mi paciente, este es el riesgo trombótico, este es el riesgo de sangrado que pueda tener nuestro paciente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo vamos a hacer o qué anticoagulante vamos a elegir en el caso de que nuestro paciente tenga una fibrilación auricular y tenga una enfermedad renal crónica? Lo primero que tenemos que saber es estos elementos importantes y es tener en cuenta la farmacocinética de los diferentes fármacos anticoagulantes y cómo se comportan en el cuerpo. Y aquí tenemos entonces como la excreción renal de cada uno de estos medicamentos, teniendo en cuenta que la warfarina tiene una excreción menor al 1%, y los anticoagulantes directos que tenemos disponibles en nuestro medio, pues el dabigatran tiene una excreción renal hasta el 85%, siendo el apixaban teniendo uno del 35% y el apixaban de 25%, y son realmente el rivaroxaban, el apixaban y la warfarina los que realmente uno ve comparándolos en la mayoría de los estudios que evalúan entonces este tipo de población. Pero entonces pasemos a lo que dice la literatura acerca de eso y los diferentes estudios. Comencemos con esta revisión sistemática y metaanálisis del año 2020. Fue un estudio entonces que se hizo específicamente con warfarina en pacientes con fibrilación auricular y que tenían una enfermedad renal crónica ya avanzada. Se hizo entonces basada en 15 estudios observacionales, un total de 47.480 pacientes, de los cuales ya el 22% venían recibiendo warfarina. Quisieron evaluar entonces 4 desenlaces principales: ACV isquémico, ACV isquémico, hemorrágico, hemorragia mayor y mortalidad. Y aquí vemos entonces los desenlaces principales en este metaanálisis, y es que en ACV isquémico no hubo diferencia en anticoagular con no anticoagular con warfarina, tampoco vemos se presentó inclusive un mayor riesgo hemorrágico en los pacientes que se utilizaba warfarina. La hemorragia mayor no hubo diferencias significativas y tampoco hubo
diferencias significativas con respecto a la mortalidad en este escenario de utilizar la warfarina en pacientes que tuvieran enfermedad renal crónica avanzada con respecto al anticoagulado. En conclusiones importantes, vemos que no aumentó, entonces no disminuyó el riesgo de ácido isquémico, aumentó el riesgo de ácido hemorrágico, no mejorías ni en la mortalidad ni en las hemorragias mayores. Y tal vez por este metaanálisis, que es derivado, algo muy importante, de estudios observacionales, se han tomado conductas con respecto al uso de warfarina en esta población. Pero pasemos a otro tipo de medicamento, y es que, ¿qué dicen los anticoagulantes directos en el uso de la enfermedad renal crónica? Y vamos a pasar por una serie de estudios que son los que tal vez cita la mayoría de las guías. Empecemos entonces con este estudio. Este estudio quiso evaluar la seguridad y la eficacia de de los diferentes anticoagulantes orales en fibrilación auricular en los pacientes que estaban en diálisis. Fue una revisión sistemática y realmente aquí también para esa fecha se incluyeron solo 16 estudios observacionales, una población casi de 72,000 pacientes. Y se compararon entonces diferentes medicamentos anticoagulantes, warfarina, pixaban, dabigatran, rivaroxaban y no uso de anticoagulantes. Y lo que querían evaluar en este caso eran desenlaces como los eventos tromboembólicos, ya sea ACV o embolismo sistémico, la mortalidad por todas las causas y el sangrado. ¿Cuáles fueron los resultados importantes? Y es que aquí ninguno de los anticoagulantes redujo significativamente ese riesgo de accidente cerebrovascular o embolismo sistémico comparándolo con la no anticoagulación. El apixaban se asoció con menor mortalidad, si lo comparamos con warfarina, con apixaban o con no usar anticoagulantes directos, el apixaban comparando el de 5 con el de 2,5, vemos que hubo como una reducción en la mortalidad y con respecto al sangrado mayor se presentó mayor riesgo de sangrado con warfarina, con dabigatran y con rivaroxaban, comparándolos con apixaban o con no anticoagular. Y el que tuvo mejor perfil de seguridad fue el apixaban en este escenario. Sin embargo, entonces vemos aquí que realmente los anticoagulantes no demostraron una disminución entonces de estos eventos tromboembólicos en los pacientes que tuvieran fibrilación auricular y que estuvieran en diálisis. Realmente el que tuvo mejor beneficio en este caso, pues el balance fue el apixaban con menor riesgo de mortalidad y de sangrado. Estos otros tuvieron mayor sangrados y realmente otro mensaje importante, y es que eso es una revisión sistemática y un metaanálisis derivada únicamente de estudios observacionales. Claro que este estudio tuvo unas limitaciones importantes, lo que les acabo de mencionar. Otra cosa importante es que entre esos 16 estudios, únicamente solo 2 estudios investigaron realmente los anticoagulantes directos. Había mucha heterogeneidad durante este estudio y el desenlace pues, de seguridad de sangrado mayor, pues realmente no había una definición específica como tal de qué decían que era un sangrado mayor en este estudio, si lo comparamos a otros estudios donde utilizan entonces la definición de sangrado mayor basada en el ISTH. Vámonos para otro estudio importante, y este es el famoso y conocido el Renal AF Trial. Es un estudio aleatorizado abierto con evaluación de los desenlaces. Esta evaluación de los desenlaces sí se hizo de manera ciega y lo que quería era evaluar apixaban versus warfarina en los pacientes que se presentaban fibrilación auricular y estaban en hemodiálisis, un total de 154 pacientes, y el desenlace primario que querían evaluar en este era el sangrado mayor o clínicamente relevante no mayor, y los desenlaces secundarios eran el embolismo sistémico, la muerte y la farmacocinética de estos medicamentos. Miremos cuáles fueron los resultados como tales del RENADA-F, y realmente vemos que el sangrado se presentó en un 26% de los pacientes con apixaban, con warfarina en el 22%.
No hubo diferencias estadísticamente significativas, tampoco hubo diferencias con respecto a la presencia de eventos tromboembólicos, al ictus o a los embolimbos sistémicos, tampoco hubo una diferencia importante con respecto a la mortalidad, pues hubo una diferencia realmente porcentual, pero no estadísticamente significativa. Y los niveles de apixaban en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues sí fueron muy consistentes esos niveles a estudios pivotales realizados anteriormente. Sin embargo, vemos que no hubo pues unos desenlaces importantes. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? El Renal AF tenía planteado reclutar 762 pacientes y vemos que solo reclutaron 154. Esto le quita un bajo poder estadístico para detectar unas diferencias que sean realmente estadísticamente significativas. Cuando se evaluaron entonces las tasas, el tiempo de rango terapéutico de los pacientes que estaban con warfarina realmente fue muy bajo, solo del 44%. Obviamente entonces hace difícil compararlo. No se recopilaron otros datos de sangrados, ya sea menores, y realmente no fue el desenlace principal. Vimos que fue más un desenlace de seguridad que más que de eficacia en este caso. En ese orden de ideas no podemos establecer, basado en el estudio de Renal AF, que unas diferencias concluyentes de apixaban y warfarina en cuanto a sangrado y eficacia en esta población. La tasa de sangrado fue alta en ambos grupos y fue alta 10 veces mayor los accidentes cerebrovasculares. Lo único importante que se demostró en este estudio es que el apixaban sabemos que tiene un perfil farmacocinético adecuado y que dan unas recomendaciones basadas en este perfil farmacocinético de la posibilidad de utilizarlo con cautela en esta población. Y ahora más adelante vamos a discutir acerca de este tipo de recomendaciones. Pero también en la literatura está reportado este estudio que es el Laxadia. El Laxadia es un ensayo clínico aleatorizado prospectivo abierto, también tenido una evaluación de los desenlaces ciego. Se realizó en Alemania con 97 pacientes con una edad media de 75 y un CHA+-VAT de 4.5. Y en este grupo se quiso evaluar apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día con fenprocumona, que es, que es un antagonista de la vitamina K. El objetivo era tener también estos pacientes en un rango de INR de 2 a 3 y el desenlace primario era la combinación de muerte por cualquier cosa, sangrado mayor o sangrado clínicamente relevante no mayor. Tener en cuenta aquí que se quiso evaluar un desenlace compuesto. Y ya lo otro, un desenlace de eficacia ácido isquémico, infarto o muerte, con una media de seguimiento de estos días para cada uno de los medicamentos. Entonces tenemos que los desenlaces primarios, el de seguridad, pues vemos que este desenlace compuesto que incluía la muerte y el sangrado mayor, pues realmente que se presentó en un 45% en apixaban y un 51% en el antagonista de vitamina K, y vemos que no hubo una diferencia significativa y el apixaban no alcanzó la no inferioridad. Vemos también que los desenlaces compuestos de tromboembolismo más muerte, pues tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativas, y vemos aquí pues el sangrado mayor como se presentó y la muerte como por cualquier causa como se presentó en cada uno de los medicamentos. Este estudio también tuvo muchas críticas, y es que similar al Renal EF se planteaba entonces incluir 222 pacientes y realmente solo se incluyeron 97 pacientes. También la fenprocumona también tuvo un bajo tiempo en rango terapéutico, alrededor del 50%, y lo que vemos entonces es que esto limita a hacer una comparación realmente justa con el apixaban. Vemos que se presentaron altos riesgos de episodios de eventos trombóticos y hemorrágicos en las dos poblaciones. Obviamente, al ser un estudio ciego, pues esto
aumenta el riesgo de sesgos y vemos que la fenprocumona es un medicamento, un antagonista de la vitamina K que se utiliza en Alemania y algunos otros países de Europa, pero no se utiliza, por ejemplo, en nuestro medio. Realmente entonces esto limita su validez externa y la aplicación entonces en la clínica y en la práctica. Como conclusión de este estudio, entonces vemos que no encontraron unas diferencias estadísticamente significativas, no se demostró la no inferioridad y adicionalmente no se alcanzó un tamaño de muestra, y lo que dejó sigue siendo más dudas que certezas acerca de la anticoagulación entonces en los pacientes que tenían eventos trombóticos y hemorrágicos que estaban bajo anticoagulación. Entonces, hasta esta fecha, pues teníamos muchas dudas y seguimos teniendo muchas dudas acerca de la anticoagulación. Pero lo más reciente que tenemos es este metaanálisis que incluyó estos dos estudios. Adicionalmente, incluyó un estudio, un ensayo clínico realizado con Rivaroxaban. Y este metaanálisis fue una revisión sistemática y un metaanálisis en red en el cual se incluyeron 42 estudios y casi 186.000 pacientes que tuvieran fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Y aquí se quiso evaluar entonces antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes orales directos o la no anticoagulación. Los desenlaces primarios que se querían evaluar en este metaanálisis en red fue la muerte por cualquier causa, el tromboembolismo y la. Entonces los resultados, si vemos aquí entonces en la gráfica de la geometría de la red, vemos entonces algo muy importante, es que realmente la mayoría de los estudios, recordando que la mayoría de los estudios aquí son de tipo observacionales, vemos que la mayoría de los estudios, por lo grueso en esta geometría de la red, vemos que es la comparación de no dar anticoagulación con los antagonistas de la vitamina K. Con muy pocos estudios realmente, como hemos visto, de no anticoagular comparado entonces con anticoagulantes directos. Y evaluando entonces cada uno de estos desenlaces, vemos que cuando comparamos los antagonistas de la vitamina K comparado con los anticoagulantes directos, vemos entonces que estos anticoagulantes directos tienen un mejor perfil de seguridad, hablando entonces de la hemorragia mayor. Entonces vemos aquí que si comparamos estos dos, pues tenemos unos menores episodios entonces de sangrado. Sin embargo, cuando comparamos entonces con la no anticoagulación, los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K o los anticoagulantes directos, vemos realmente pues que lo que vemos en este es que los antagonistas de la vitamina K nos están aumentando entonces este riesgo de sangrado. Con respecto a los otros desenlaces, el embolismo y todas las causas de mortalidad, vemos realmente que no hay entonces una diferencia importante cuando hacemos esta comparación entre los diferentes medicamentos o la no anticoagulación. Y pasándonos a cada uno de los medicamentos y evaluando cada uno de estos desenlaces importantes, pues con respecto al sangrado mayor y cuando estamos entonces evaluando entonces los medicamentos, vemos que cuando hacemos la comparación directa de los antagonistas de la vitamina K con respecto a los anticoagulantes directos, vemos que en este estudio, pues el dabigatran y el apixaban, pues tuvieron un mejor comportamiento con respecto entonces a las hemorragias mayores, si lo comparamos con el rivaroxaban. Diferente a cuando lo comparamos ya partiendo entonces de la no anticoagulación, vemos que no hubo diferencias importantes entre los antagonistas, entre los anticoagulantes directos y que los antagonistas de la vitamina K se comportaron con un mayor riesgo de tener sangrados mayores. Con respecto entonces a los otros desenlaces, pues vemos que no hubo unas diferencias importantes ni en los embolismos ni en todas las causas de mortalidad en este tipo de escenarios. Entonces, ¿qué nos permitió entonces este metaanálisis en redes? Que realmente los antagonistas de la vitamina K
tuvieron los peores desenlaces clínicos si los comparamos dentro del grupo con los anticoagulantes directos. El dabigatran y el rivaroxaban mostraron un perfil de eficacia digamos, en números en los pacientes que presentaban tromboembolismo, pero como lo vimos en las gráficas, esto no fue estadísticamente significativo. Realmente el perfil de seguridad y llamativamente el dabigatran y el apixaban mostraron un mejor perfil de seguridad, como vemos, con respecto a los sangrados mayores. Y digamos que no anticoagular realmente fue una estrategia no inferior y razonable en ciertos pacientes. Entonces, hasta ahora no tenemos una evidencia muy clara y hasta ahora parece que la no anticoagulación sigue siendo una estrategia importante y más segura en los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen enfermedad renal crónica. Existen otros estudios realmente y otros estudios que se han realizado con respecto entonces, otras revisiones sistemáticas y metaanálisis con respecto a esto del año pasado, pero realmente solo les menciono un poco. Este primer estudio, pero realmente también quiso evaluar la anticoagulación con antagonistas de vitamina K en pacientes con fibrilación auricular y los anticoagulantes directos, realmente pues fue otro estudio que realmente tuvo un no tuvo el suficiente poder estadístico, digamos que tuvo pocos pacientes y que no se pudo realmente pues tener unos valores importantes para dar una conclusión importante, dado que la mayoría de los estudios incluían muestras muy pequeñas y realmente esto generó pues que se tuviera un poder estadístico alto y en este estudio pues tuvieron una heterogeneidad que no fue tan alta del 16%, pero que realmente pues no se permitió tomar unas conclusiones importantes. Y este otro metaanálisis que fue realmente de ensayos clínicos aleatorizados y que vemos que los ensayos clínicos aleatorizados pues en este tipo de escenarios son muy pocos, pues realmente también digamos que en este metaanálisis no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a los desenlaces cardiovasculares de mortalidad y de eventos isquémicos y de sangrados mayores en este tipo de poblaciones. Entonces, hasta ahora toda la literatura pues sigue diciendo que es muy complejo y que realmente no hay una evidencia sólida de anticoagular estos pacientes. Pero ¿qué nos dicen entonces las guías internacionales y qué recomendaciones nos dan con respecto a anticoagular este tipo de población? Y esas son las guías CADIGO de enfermedad renal crónica y en el apartado de enfermedad de los pacientes con fibrilación auricular vemos que nos dan dos recomendaciones importantes. Aquí dice que los pacientes con tasas de filtraciones menores de 15, ya sea que estén en diálisis o no estén en diálisis, pues nos sugieren la posibilidad de dar entonces apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día, al igual que dar rivaroxaban. Sin embargo, ellos nos dan una recomendación basada en un nivel de evidencia, sino que básicamente son basándose en los datos farmacocinéticos que habíamos visto de ciertos estudios y de las recomendaciones entonces que da la FDA de la posibilidad de dar este tipo de medicamentos en esta población con enfermedad renal crónica y fibrilación auricular. Sin embargo, ya les he dicho, todos estos estudios, realmente la evidencia es muy controversial, sigue apuntando a que tal vez la no anticoagulación sigue siendo todavía lo mejor en este tipo de escenarios. ¿Qué recomendación, por ejemplo, nos da las guías de la AJA y la Asociación de Cardiología Americana? Pues aquí en este apartado nos dan que los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen enfermedad renal crónica, este apartado nos dice que en estos tipos de pacientes se podría ser razonable dar warfarina, manteniendo un INR de 2 a 3 o dar apixaban a dosis reducidas en estos pacientes para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, el nivel de evidencia de esto realmente es muy bajo
y dado que la mayoría de la evidencia, como lo vimos, está basada en estudios observacionales y en algunos metaanálisis, que la mayoría de ellos están basados en metaanálisis, estudios observacionales, entonces realmente no hay una recomendación sólida para la anticoagulación en estos pacientes y que realmente se debe individualizar cada uno de estos escenarios. ¿Y qué nos dice la Guía Europea de Fibrilación Auricular? Realmente ellos no se comprometen a dar una recomendación, solo en un apartado pequeño nos dan esta recomendación que solo hay pequeños ensayos clínicos evaluando los DOAC en ese escenario, pero realmente no hallaron diferencias de apixaban versus vitamina K. Y lo que vemos es que algunos estudios, por ejemplo, el de rivaroxaban tuvo menos eventos cardiovasculares y sangrados que los antagonistas de la vitamina K. Y en su apartado de suplementos simplemente nos dan los estudios que se realizaron, pero tampoco se comprometen entonces a dar una recomendación acerca de este tipo de escenarios en este caso. En esencia, anticoagular los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica avanzada todavía sigue siendo un tema de debate en este tipo de pacientes y todavía no tenemos una evidencia sólida que esté a favor de anticoagular a estos pacientes y que muchas de las veces en la práctica clínica se sigue optando entonces, como vimos y como lo demostraron algunos metaanálisis, la no anticoagulación tal vez en algunos escenarios sigue siendo pues una estrategia en estos casos. Y hablemos un poco entonces de un escenario diferente. ¿Qué pasa entonces en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que tienen un evento trombótico? Y es que en esta población, al igual que los pacientes con fibrilación auricular, pues realmente no tenemos unas escalas que nos evalúen el riesgo de sangrado, de trombosis en estos pacientes, sobre todo el riesgo de sangrado. Y como lo mencioné, inicialmente los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen alto riesgo de presentar estos eventos embólicos. Y tenemos dos escalas, el ABTB Bleed, basado en el estudio RECOVER, que incluye 6 variables, entre ellas el cáncer activo y la disfunción renal, entiéndase por tener una tasa de filtración, aclaramiento de creatinina entre 30 y 60, pero realmente en estas se excluyeron los pacientes que tuvieran una enfermedad renal crónica avanzada. Y también tenemos el puntaje de hemorragia basado en el Riete, que se derivaron de 13.057 pacientes con factores de riesgo como la edad, antecedentes de hemorragia, los niveles de creatinina. Digamos que hubo un grupo de validación de estos tipos de pacientes. Sin embargo, pues obviamente tenemos que es una escala que todavía falta realmente una validación, sobre todo en estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadios terminales. Entonces, hasta ahora estos pacientes pues tampoco tenemos un score de predicción de sangrado en esta población. Entonces, si nuestro paciente tiene un evento trombótico, pues tromboembólico, ¿qué le vamos a administrar? Entonces, las diferentes recomendaciones, pues tenemos en este tipo de población la posibilidad de la administración de los anticoagulantes parenterales. Entre ellos, pues hemos considerado que la más segura en estos casos es la heparina no fraccionada, debido a que no tiene un aclaramiento renal sino realmente dado por el sistema reticuloendotelial. Sin embargo, en algunos escenarios, pues las heparinas de bajo peso molecular, por tener una farmacocinética más predecible, pues han ganado peso, pero realmente tener en cuenta que obviamente las heparinas de bajo peso molecular sí tienen un aclaramiento renal y obviamente van a tener una mayor acumulación en los pacientes que tienen esta condición clínica. Entonces, la enoxaparina puede ser utilizada en pacientes con individuos que tengan inclusive tasas de filtración por debajo de 30 y otras heparinas también. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis o terminales, pues las opciones incluyen la posibilidad de heparina no fraccionada o enoxaparina, por ejemplo, una dosis reducida,
Y lo que estrategias que se pueden implementar es el monitoreo de los niveles de anti-10A bajo unas recomendaciones y unos protocolos que se deben seguir. Sin embargo, todavía sigue siendo la heparina no fraccionada la opción más segura en este tipo de población cuando optemos entonces por la anticoagulación de tipo parenteral. Pero entonces, ¿qué evidencia tenemos de los DOACs en los pacientes que tienen un tromboembolismo venoso y tienen enfermedad renal crónica? Y desafortunadamente, si en fibrilación auricular tenemos poca evidencia, en este tipo de escenario tenemos aún menos. Y es que aquí tenemos algunos estudios que se han basado, pues, unos estudios de tipo observacionales donde se han tomado, pues, estas diferentes conductas. En este primer estudio, que evaluó 11.565 pacientes que tuvieron un evento tromboembólico venoso y enfermedad renal crónica, se evaluaron entonces 2.300 pacientes con apixaban y warfarina 9.263. Cuando los compararon, vemos que con respecto a hemorragia mayor, se presentó menor con apixaban, hemorragia intraacranial se presentó menos con apixaban y la hemorragia gastrointestinal se presentó menos con apixaban. No hubo diferencias con respecto a las tasas de recurrencia de estos eventos tromboembólicos venosos y cuando compararon la apixaban y la apixaban a dosis de 5 miligramos y de 2.5 miligramos 2 veces al día, ambos mostraron menos sangrados y los comparaban con warfarina. Y este es otro estudio observacional, también quiso evaluar entonces este tipo de escenario comparando warfarina con apixaban. Esos pacientes también estaban en hemodiálisis, se evaluaron en un total de 12.206 pacientes y vemos que en este estudio vemos que a los 6 meses vemos que las tasas de recurrencia en este estudio sí se presentaron menos con el apixaban. Los sangrados mayores también se presentaron menos con el apixaban, pero no hubo diferencias con respecto a las tasas de mortalidad. Y con respecto a otros estudios, tenemos entonces, este es un metaanálisis, fue un metaanálisis que se incluyeron 32 artículos en total, la mayoría de ellos, y como vimos, pocos estudios realmente aleatorizados, se evaluaron 73.730 pacientes y lo que quisieron evaluar fue unos desenlaces primarios de seguridad. Y vemos aquí entonces comparando los anticoagulantes directos con respecto a la warfarina, vemos que el desenlace de sangrado mayor pues fue menor en los pacientes que tenían enfermedad renal crónica estadio 4, fue menor en los pacientes que tenían estadio 5 o que ya estaban en terapia de reemplazo renal y fue menor este sangrado mayor independiente entonces del estadio pues de la enfermedad renal crónica. Adicionalmente, la apixaban y el rivaroxaban mostraron menos riesgo de sangrado mayor que los antagonistas de la vitamina K y el dabigatran se asoció con un mayor riesgo de sangrado en estos pacientes que tenían enfermedad renal crónica estadio 5, recordando obviamente que el dabigatran tiene un aclaramiento renal alrededor del 85%. Entonces, basados en esto, podemos concluir que posiblemente uno puede utilizar anticoagulantes directos en estos escenarios. Sin embargo, obviamente no tenemos una evidencia que sea sólida y que podamos con toda seguridad la administración de este tipo de medicamentos y que tal vez existan estrategias mucho más seguras como la utilización de heparinas de bajo peso molecular en este tipo, heparina no fraccionada en estos escenarios o dependiendo pues obviamente de cómo se presentó este evento en los pacientes, pues se van de anticoagulación individualizadas en estos pacientes. ¿Qué viene entonces hacia el futuro? Y realmente pues hay algunos estudios que sí quieren evaluar entonces este tipo de situaciones. Tenemos estos ensayos clínicos, pero que siguen siendo abiertos de evaluar de fibrilación auricular
comparando antagonistas de la vitamina K con anticoagulistas directos, todavía están pendientes los resultados pues, de este tipo de estudios. El que tal vez está más cerca de su publicación es el SAFE-D, que ya tiene pues algunos, ya se terminó y está pendiente su fase de publicación. Y con respecto a los inhibidores del factor 11, pues tenemos algunos estudios que vienen a futuro, tanto el Emerald como el Retin son estudios que se están realizando con fesomersen, un inhibidor del factor 11 en pacientes que tienen, que están en hemodiálisis, y tenemos el estudio CONVERT que se va a realizar con Osizumab, pero realmente es un estudio que va a ver entonces es un estudio de fase 2 que va a evaluar entonces el comportamiento de este medicamento en pacientes con hemodiálisis, pero que no tienen fibrilación auricular o no tienen un embolismo venoso. Como conclusiones importantes que podemos sacar, y es que la anticoagulación a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada todavía implica tener un equilibrio entre el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico, especialmente en el contexto de fibrilación auricular y el tromboembolismo venoso. Realmente hasta ahora la warfarina no ha demostrado un beneficio claro en los pacientes con fibrilación auricular en diálisis, ya que no reducen el riesgo de accidente cerebrovascular y se asociaba con un mayor riesgo de un ACV hemorrágico. El apixaban 5 miligramos muestra el mejor perfil de beneficio-riesgo entre los anticoagulantes orales en pacientes con fibrilación auricular, con menor mortalidad y con menor riesgo de desangrado si lo comparamos con warfarina o si lo comparamos con otros DOAC. Dejo esto con asterisco, porque como vimos, parte de algunos estudios observacionales y como vimos los diferentes ensayos clínicos aleatorizados, pues realmente tenían muchas limitaciones para tener este tipo de conclusiones. Otra conclusión es que el apixaban y el rivaroxaban tienen mejor perfil de riesgo de sangrado que los antagonistas de la vitamina K, tanto en pacientes que tienen tromboembolismo venoso como enfermedad renal crónica. Realmente las guías actuales reconocen que hay una falta de ensayos clínicos aleatorizados, robustos en pacientes con hemodiálisis para tomar entonces una conducta con respecto a la anticoagulación, y que realmente la anticoagulación en este tipo de escenarios sigue siendo una anticoagulación que es individualizada, mirando los riesgos, beneficios, considerando el perfil de riesgo y adicionalmente incluyendo las preferencias que tiene el paciente. Muchas gracias y estoy atento a comentarios o preguntas. Carlos Esteban, ¿me escuchas? Sí, profe. Carlos, bueno, muy bien. En primer lugar, me parece que la presentación fue impecable. Te felicito porque es supremamente completa y bien revisada la evidencia. Tengo varios comentarios. O sea, en primer lugar, el panorama en este escenario es desesperanzador. Lo que hemos visto hoy es lo que hemos visto, es lo que nos hemos estado hablando en los últimos 5 y 10 años, y que aquí no hay certezas de nada, ¿cierto? Incluso me llama la atención en fibrilación auricular, que incluyen, pero a quién se le ocurre meter en estos estudios al dabigatran, que se elimina por riñón en un paciente que está en diálisis. Pues no me hace mucho sentido, y todavía los resultados tan contradictorios de que es el medicamento de los más seguros, pues, ¿cierto? Entonces no me hace como mucho sentido, pues, y es el tema de la evidencia observacional. Yo estoy de acuerdo con la conclusión que muchas veces nada es mejor que hacer, que poner un anticoagulante, dejar al paciente sin anticoagulación, y pues esta charla necesitará una segunda parte, que es comparar el paciente no anticoagulado con cuáles son los desenlaces, obviamente hemorrágico probablemente no, pero en cuanto a en el paciente que se le hace el cierre percutáneo de la auriculilla. Yo creo que esa va a ser la segunda parte de esta conferencia, porque la verdad es que estamos sin estrategias terapéuticas, pues, por lo menos farmacológicas, para ayudarle a estos pacientes. Pero yo tengo una pregunta en cuanto al tema de fibrilación auricular. Yo creo que no todos los pacientes son iguales a la hora de uno decir, este paciente lo voy a dejar sin anticoagulación. Me explico. No es lo mismo un paciente que tú en consulta le encontraste una fibrilación auricular
y tiene una insuficiencia renal crónica en diálisis y es hipertenso o es diabético y tiene un CHAS bajo, cuando lo compara con un paciente que lo ves en el hospital porque tuvo un SB isquémico, cardioembólico y tiene un CHAS de 5 o 6. Yo creo que me gustaría saber si hay algo, o sea, no creo que se pueda meter todos los pacientes en el mismo saco. Es posible que la estrategia de no anticoagular sea mejor en algunos pacientes de CHAS bajo o de otras variables que yo no tengo en cuenta, y anticoagular eh, en aquellos pacientes que sí tienen más riesgo, que han tenido eventos isquémicos, ¿cierto? Obviamente aquí no vamos a considerar la variable eh, si repercute en la auriculilla, porque pues ya quedamos en que eso es otra charla, pero no siempre la vamos a tener disponible también para todos los pacientes porque es invasivo, porque es costoso, porque no siempre se la prueban a los pacientes. Entonces, quisiera que me contestara esa pregunta. En cuanto al tema de enfermedad tromboembólica venosa, eh, sí, pues me llama la atención que incluso tú dices que es menos evidencia, pero se comportaron mejor los anticoagulantes directos. Pues yo creo que hasta el estadio 4 pues como que no hay mucha duda, ¿cierto? Porque sí está claro que tiene un buen perfil, siguen guardando su perfil de benéfico de riesgo-beneficio, los anticoagulantes orales directos, especialmente la pixaban. El tema está en el paciente en diálisis, el estadio 5 que está en diálisis, que ahí dices, tú dices que la recomendación es que heparina no fraccionada, eso funciona, pues si el paciente está hospitalizado y está en una unidad de cuidados especiales donde se pueda monitorear. Pero pues es que si un paciente tiene una enfermedad tromboembólica venosa, pues no se va a quedar 3 meses guardado en el hospital. Entonces yo creo que la mejor opción, a pesar de que pueda no tener muy robusta evidencia, es lo que estamos haciendo actualmente, de ponerle una heparina de bajo peso molecular y monitorearlo con un anti-10A. Entonces, vuelvo a la pregunta de si metemos a todos los pacientes en el mismo saco de no anticoagular o cómo discriminarías tú a quién sí y a quién no. Profe, excelente pregunta porque hay unos comentarios de ciertos sectores que sí dicen que uno debe individualizar porque ese riesgo de no anticoagular o anticoagular se ha visto tal vez por que existen muchos sesgos a la hora de elegir los pacientes. Y esos sesgos a la hora de elegir los pacientes están determinados por varios escenarios. No es lo mismo un paciente de 60 años que un paciente de 75 años que tenga fibrilación auricular, no es lo mismo un paciente que tenga diabetes, o no es lo mismo un paciente que tenga ciertas comorbilidades. Inclusive se ha visto que hasta implicaciones como por ejemplo los pacientes que están en hemodiálisis y la heparina que se pone en el circuito puede inclusive hasta tener algo de implicación en eso de que los pacientes que no se anticoagulan con respecto a los que se anticoagulan, pues pueden tener más riesgo de fibrilación, más riesgo de eventos isquémicos, inclusive la misma entonces anatomía o cómo están las aurículas en los pacientes con fibrilación auricular, pues realmente tienen unas implicaciones importantes. Ahora, desafortunadamente ningún estudio a uno le individualiza a esos pacientes. Coge los grupos como por ejemplo por edades o como por comorbilidades o hacer un análisis de sus grupos de ese tipo de pacientes, pero yo estoy de acuerdo con usted y es que se debe entonces discriminar. Ahora, discriminar es establecer entonces qué paciente realmente se puede tener un beneficio claro. Eso a la hora clínica, pues a la hora de decirlo parece muy fácil, pero uno lo que debe establecer entonces las comorbilidades de los pacientes, la expectativa de vida del paciente y la calidad de vida del paciente. Un paciente que tenga un Bartel alto a un paciente pues que tenga un Bartel más bajo y que no se desenvuelva con sí solo. Realmente yo decirle cuáles pacientes metemos en una caja, pues va a ser difícil. Yo creo que eso se debe individualizar en la clínica, porque estos pacientes pues tienen muchas comorbilidades, pero yo sí creo que hay un pool de pacientes a la hora de evaluarlos que tal vez uno consideraría que se pueden beneficiar, sin embargo, pues obviamente ninguna parte te dice eso y ninguna guía pues te dice eso. Buenos Muy días, bien, perdón, gracias a la profe, doctora profe, ¿me Maribel. escuchan? Dale, Mari. Sí, Qué perfectamente. pena. Bueno, perfecto. Carlitos, pero si bien es difícil, tratemos como de buscar escenarios, o sea, qué pacientes
al individualizar, bajo qué características tú estarías a favor, por ejemplo, de utilizar apixaban, de anticoagularlo en fibrilación auricular. Diferente, pues, adicionalmente a lo que acabas de decir del Bartel, en paciente anciano que tenga alta probabilidad, digamos, de morir por una dependencia funcional avanzada. ¿Qué escenarios en los que uno entraría a individualizar? ¿Qué consideras? Pues, profe, hay pacientes, obviamente, pues, que uno, pues, individualiza más. Digamos, hay escenarios, pues, hay pacientes que tienen tasas de filtración menor de 15 que no han llegado en hemodiálisis, que uno podría incluirlos. No, que estén en diálisis, digamos que Ok. estén en diálisis. Eh, Pues, profe, como tal, ese tipo de paciente, a veces que ninguna parte le dice uno eso, pues uno los tendría como que individualizar. Habrá pacientes que tengan más riesgo que otros, un paciente que Eso, tenga pero una pongamos ejemplos, Carlitos. dilatación, o sea, pacientes como por ejemplo que tengan una aurícula más dilatada comparado, pues que tengan factores de riesgo más tromboembólicos, pues pueden tener más riesgo. El paciente que ya hizo una CV previamente, pues va a ser un paciente que va a tener como más riesgo. Entonces son pacientes que uno diría que son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer un evento embólico, que tienen fibrilación auricular, que pacientes que tienen fibrilación auricular y que no tienen ese tipo de escenario. Bueno, Y diría uno, Carlos Esteban, que un se ha paciente discutido que con no ha tenido cardiología un evento porque pues, hemorrágico. fíjate, ¿me Dale, escucha? Mario, dale. Sí, Sí, profe, sí, sí, dale, profe. dale. Qué pena, que es que me está entrando una llamada y por eso se está yendo. Digamos que voy a tratar como para las personas que están acá de decir como unos escenarios que son los que uno está. Qué pena con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, Aló. profe, se le está escuchando ahí. Ay, qué pena, es que me está entrando una llamada, entonces se me va. Pues cuando hemos discutido con nefro y con cardio también adicionalmente, son los que uno entra a individualizar. Entonces, uno es cuando el paciente, por ejemplo, esté en diálisis, pero uno considere que puede salir transitorio, ¿cierto? 4 o 5, que son muchos pacientes que hacen una falla renal. Código 3, pues avanzada, está en diálisis, va a ser una diálisis transitoria que tienen alto riesgo embólico, porque tenemos muchos de esos pacientes que en la descompensación aguda entran a diálisis, pero tienen alta probabilidad de salir de la terapia renal, o sea, de recuperar la función renal. Dos, que el problema más grande que nosotros tenemos probablemente en este escenario es que son pacientes de una alta carga de comorbilidad y que ya solamente el pronóstico está dado por una enfermedad renal que tiene alta probabilidad de morir en 5 años. Entonces, si es un paciente que usted le va a cambiar el pronóstico vital de su enfermedad renal crónica, es decir, tiene opción de trasplante y está en un protocolo de trasplante renal y tiene alto riesgo embólico, uno debe estar a favor de la anticoagulación por muchos motivos. Uno, pues porque con el trasplante va a recuperar la función renal. Dos, si hace el evento en el momento en que está, va a salir de la lista de trasplante y de la capacidad de que yo le cambie el pronóstico. Entonces, el paciente que está con opción de protocolo de trasplante debe ser un paciente, si es de alto riesgo embólico, que yo individualice a favor de la anticoagulación mientras no sea prohibitiva, porque aquí pues vamos a hablar que ninguno es de riesgo bajo. Como tú bien lo dijiste, al que haya hecho un evento tromboembólico temprano con otras características estructurales de alto riesgo, entonces tiene una auriculilla muy dilatada, tiene trombos en la auriculilla, acaba de hacer un ACV isquémico o una embolia sistémica en miembros inferiores, pues uno debe estar a favor de la anticoagulación en el momento agudo y reevaluar posteriormente si el paciente va a continuar el esquema de prevención. Otro que se individualiza mucho es pacientes, digamos que tienen alto riesgo trombótico, que tienen una taquicardiomiopatía, con limitación, digamos, para controlar limitación para el control de la respuesta ventricular, y esos pacientes van a ir a ablación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, por alteraciones, no sé, tiene un trombo en la auriculilla, se difiere la ablación para hacer ablación y cierre,
y mientras tú lo llevas a ese procedimiento, ese es otro de los escenarios que hemos individualizado en dar anticoagulación, mientras lo puedo llevar a la ablación y al cierre de la auriculilla en un tiempo posterior, porque pues no se le podría hacer el cierre si el paciente tiene trombo en la auriculilla. Digamos que yo pienso que en general esos son los que entra uno a individualizar. El paciente muy anciano, con alta carga de comorbilidad, con Bartel comprometido, es el que uno probablemente ya sabe que, y lo que vemos en la práctica clínica, son más los riesgos de sangrado que el beneficio en términos de prevención secundaria, y usualmente no lo anticoagulamos. Y ya pues las particularidades en otra reunión cuando uno individualice a quién se le va a hacer un cierre de auriculilla, porque es un procedimiento que va a necesitar una terapia antitrombótica, así sea, o anticoagulante de manera temporal, que va a tener unos riesgos y que va a tener un costo muy importante para el sistema en un paciente pues que, como vemos, puede tener una alta probabilidad de morir derivado pues de su enfermedad renal crónica. Entonces, esos son escenarios que por lo menos en la práctica en conjunto los veo en la práctica, pues que entramos a individualizar, y que si los riesgos de sangrado son aceptables, utilizamos anticoagulación, que en la mayoría de casos es con apixaban. Para el paciente que está en protocolo de trasplante renal hay un problema, y es que eso sí se debe individualizar en qué momento de la lista está, pues por la posibilidad de reversión inmediata. Entonces, pero la mayoría de las veces se deja pizza. Hay algunos grupos que dicen que con warfarina hasta que, de acuerdo pues como al grupo de anestesia cardiovascular y de trasplante, pero pues eso ya es como un debate individual del grupo de trasplante renal. Para el momento de la reversión y el momento en la lista de espera que esté el paciente. Gracias. Rafa. Gracias, profe. No, buenos días. No, el comentario que iba a hacer era derivado del muy pertinente comentario de Mari. También iba a hablar de la controversia ahí con qué anticoagular a esos pacientes, sobre todo si están en el protocolo de trasplante, pero yo creo que Mari lo dejó muy claro. Eso es muy individual. La problemática es que no tenemos la disponibilidad de Vandensanet para hacerle reversión rápida a los pacientes que vengan con inhibidor directo del factor 10A. Entonces, yo creo, pero Mari también lo mencionó, y eso depende mucho del grupo. Algunos los encontraremos con warfarina, otros pacientes, pues dependiendo del grupo que lo manejan, estarán con la pizza, pero sí ese sería un problema más fácil de solucionar el día que tengamos disponible el antídoto. No, y yo creo que Carlos pues mencionó todo lo más importante. El resumen más grande es que tengamos en cuenta que con lo que hay ahora, que es de estudios observacionales principalmente, hay, digamos que los dos no han mostrado ser superiores a warfarina. Incluso warfarina ya sabemos que puede ser más deleteria, más dañina que no anticoagular. Por eso los estudios nuevos, incluso tú mostraste uno en metaanálisis, deben incluir la intervención de no anticoagular a los pacientes, y en eso hay que hacer mucho énfasis, porque esta, incluso en la gran mayoría de los pacientes, parece ser la terapia, pues la conducta más adecuada hasta ahora. Gracias, Rafa. ¿Alguien más tiene algún comentario?